Una vez más, les doy la bienvenida. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y precisamente ahora, cuando hace un año, nos reunimos los compañeros a quienes ustedes han estado viendo durante todos estos meses. Mónica Girardi, de Córdoba, Argentina, Gregorio Saldarriaga, de Medellín, Colombia, y Dora Dávila, de Caracas, Venezuela. Nos reunimos porque somos colegas, amigos, trabajamos temas afines, con la lamentación de que estábamos en una etapa en la que ya no íbamos a poder tener la comunicación directa, lo cual nos abrió una puerta fantástica. No podemos vernos, pero igual que estamos hablando ahora a distancia, podemos abrir a todo el público que está interesado en los mismos temas que nosotros. Lejos de hacernos más pequeñitos, nos vamos a hacer más grandes. Así comenzamos esta aventura, en la cual hemos ido alternando temas antiguos y modernos, particulares y generales. Y por eso voy a pedirles a ustedes que me indiquen temas de los que o se nos han olvidado o no hemos tenido la capacidad de conseguir el grupo, la reunión, el tema preciso. De eso hablaremos luego. De momento, voy a pasar revista para que ustedes recuerden, y si se les olvidó alguno, puedan volver a buscarlo. ¿Cuáles han sido los temas de los que hemos estado hablando a lo largo del año? De lo que quiero hablarles para empezar es de esa última sesión en la cual nos admiramos ante las grandezas de las dos magnas capitales prehispánicas, Cuzco y Tenochtitlan. Para eso contamos con, como siempre, la compañía de nuestros invitados, porque esa fue nuestra gran sorpresa hace un año, que nos encontramos que todos los compañeros a los que acudíamos nos respondían con entusiasmo. Todos estaban deseosos de comunicarse, de platicar todos esos temas que a ustedes les interesan y a nosotros también. Entonces, en esta reunión sobre el Cuzco, Donato Amado, especialista, catedrático, doctor en Cuzco, nos habló de cosas fascinantes que la inmensa mayoría de nosotros no conocíamos del Perú prehispánico. Pablo Escalante hizo lo mismo con Tenochtitlan. De la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo Escalante nos contó de esa inverosímil ciudad que creció como nenúfares en el agua, porque encima del agua se plantó la ciudad y todavía seguimos estando sobre ella. Pero de ahí pasamos a lo que ha sido un tema importante y permanente también, de época colonial, porque es a la que nos referimos la mayor parte de mis amigos, colegas, conocidos. Y de esa época nos encontramos con temas diversos, como el más doloroso, la esclavitud. Pasando revista, todos nuestros países hispanoamericanos padecieron por más o menos tiempo, con mayor o menor dureza, el problema, la tragedia de la esclavitud. Y de eso nos hablaron la profesora de la Universidad de California, Evelyn Loren Perrol, y la profesora del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, María Elisa Velázquez. Fue impresionante, doloroso como tenía que ser, pero muy ilustrativo lo que nos comentaron. Sobre todo por la gran diferencia, según regiones, según ocupaciones, de la vida de los esclavos, ya fuera en el campo o en la ciudad, en los ingenios o en las minas, en las casas o en las calles, porque los esclavos se contrataban, se alquilaban, podían tener una vida relativamente tranquila. Los urbanos tenían derecho a disponer de esas horas que la ley española les daba para que ganasen dinero y comprasen su manumisión, algo que no estaba al alcance de la mayor parte. Para eso pasamos a ver qué sucedía después, cuando los esclavos habían conseguido la libertad. Ya eran iguales, ya podían... No podían hacer lo mismo que hacían todos. Para eso tuvimos otra sesión en la cual el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rodolfo Aguirre, nos platicó
de las aventuras y desventuras de una familia de mulatos ilegítimos en la Real Universidad, podían o no podían estudiar, porque durante más de 100 años la Real Universidad de México estuvo abierta a todos. En ese caso, los indios con toda preferencia. Para ellos y para los españoles se había fundado. Pero nadie decía nada en contra de los mulatos. Por esa razón hubo un obispo mulato, al menos que yo conozca, Nicolás del Puerto. Por esa razón hubo un médico que también conozco, que estudiaron en la Real Universidad. Pero en el siglo XVIII las cosas habían cambiado, se habían puesto más difíciles. No era tan sencillo que un mulato pudiera cursar estudios en la universidad. Peor si además era ilegítimo. Dramático el asunto. Y otra vertiente de este problema de las castas, las calidades, las clases, nos lo presentó Dora Dávila, nuestra compañera del seminario, en lo que era la provincia de Caracas, Venezuela, con una familia en la cual los límites entre los esclavos, los manumisos y los libres, y los hijos legítimos y los ilegítimos, no estaban tan claras, porque a lo largo de las generaciones las mezclas fueron constantes, como en tantos otros lugares. Pero pasamos a la cara más amable. Dejamos esta parte para ver lo que fue la abundancia del Nuevo Mundo. De eso nos habló el doctor Antonio Rubial, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos comentó todo ese esplendor, ese alarde de riquezas que hacían en los dos virreinatos de la Nueva España. Todo ese lujo, esa maravilla que nos presentan las imágenes, los cuadros, los esbotos, las iglesias, las construcciones. Toda la riqueza, la abundancia de la que habló Sor Juana Inés de la Cruz cuando habló de esta América abundante. Efectivamente era la euforia de la riqueza, la grandeza. Pero unida a ella estaban los símbolos, particularmente símbolos religiosos, símbolos relacionados con los santos, con la vida eterna, con la salvación, pero también símbolos de la vida cotidiana, porque cada indicio de a lo que se dedicaba una tienda o del nivel social tenía un símbolo en su vestuario, en su etiqueta, en su apariencia. Pero no solo de símbolos vive el hombre. Y por esa razón, Gregorio Saldarriaga, desde Medellín, nos habló de la alimentación, de los aspectos en los que quizá no habíamos pensado antes. Había alimentos que eran buenos y otros eran malos. Había alimentos saludables y otros peligrosos. Había alimentos muy valiosos porque venían en un barco y otros no se apreciaban porque se criaban por donde quiera. De esa manera la alimentación adquirió un sentido no solamente nutritivo, sino además social, porque también intervenía la sociabilidad, la convivialidad. Esta era una manera de entablar relaciones mercantiles o de amistad. Y de esta manera la producción, la elaboración, el consumo de los alimentos se convirtió en un signo de amistad o de diferencia, de pleitos, de dificultades, de trabajo en todo caso. Y pasamos de ahí a otro de los temas más o menos relacionados con él. Un aspecto inseparable de la vida en el mundo americano, en todas las épocas, ha sido su distancia del viejo continente, por un lado Oriente, por otro lado Occidente, y para venir o para salir había que atravesar no cualquier mar, el Océano Atlántico, el Océano Pacífico. Por eso no quisimos dejar a un lado los viajes ultramarinos, que ocupaban una buena parte de la vida de muchos de los españoles que llegaban o que partían, o de los americanos que querían conocer otras tierras. Por esa razón, en una de nuestras reuniones, que por cierto les gustó mucho a todos ustedes, nos habló la doctora Leticia Mayer, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de un trágico no completamente, un naufragio en el mar del Japón, de quien había sido
gobernador interino en las Islas Filipinas. De eso tenían noticia los japoneses, porque desde el Mar del Japón habían negociado con China y con las Islas Filipinas. Don Rodrigo de Velasco, Verdugo, que había sido gobernador interino, naufragó cuando venía de regreso hacia la Nueva España. Una ruta terrible. Y una vez en el Mar de Japón, alguien descubrió que aquel señor que llegaba desarrapado, sin ropa, sin barco, con apenas algunos marinos que pudieron salvarse junto a él, había sido el gobernador que había tratado muy bien a algunos náufragos japoneses. Entonces lo recibieron con todos los honores y ahí viene la aventura de la que nos habló la doctora Mayer. Pero es que ese viaje de Filipinas a la Nueva España no era tan sencillo como es hoy subirse a un avión y a ver a qué horas llegamos. No. De la Nueva España hacia Filipinas podría tardarse un par de meses, pero de Filipinas a la Nueva España, 4, 6 meses, con suerte, porque había muchos que no llegaban. De ese tremendo viaje nos habló la doctora Guadalupe Pinzón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pero por lo menos en el Atlántico el viaje no era tan largo. El viaje duraba más de un mes, menos de 2, o 2 y algo, según los huracanes, o los ataques de los piratas, o algún naufragio, una avería en el barco, una epidemia. ¿Cuántas cosas podían pasar? De eso nos habló Flor Trejo, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Ella nos platicó de un naufragio del cual hubo algunos que se salvaron y estos sobrevivientes dejaron sus textos. Pero además, también el barco hundido quedó cerca de las costas de Campeche, en el cual se ha sumergido la doctora Trejo para entrar dentro de esas cámaras del barco que se iban llenando de agua y cuya emoción nos ha transmitido. Pero pasemos a otros de los temas que también hemos tratado en estos días. Las mujeres. Las mujeres por petición de ustedes, porque es un tema candente que hoy en día todavía está presente en la prensa y en la televisión todos los días. La lucha de las mujeres, la situación de las mujeres, la desigualdad. Sobre esto hemos tenido 3 sesiones en las cuales hemos hablado, por una parte, con el profesor Rafael Sagredo de Chile, que nos ha hablado de mujeres acomodadas, displicentes del siglo XIX, señoras cuyas ocupaciones eran mínimas porque eran demasiado acomodadas para entrar en la cocina o para ponerse a trabajar en el jardín. Pero su vida se cerraba dentro de unos muros y con un número restringido de visitantes posibles o de salidas aceptables para una dama. También nos ha hablado Fanny Muñoz, del Perú, sobre la necesidad de estudiar, el deseo de instruirse de las mujeres ya en el siglo XIX. De eso también nos ha hablado en varias ocasiones la compañera Mónica Girardi, de Argentina, en el tema del matrimonio y la familia. La posición siempre desigual, necesariamente desigual, porque el marido es el que tiene el dinero y la mujer la que no lo tiene. Básicamente a eso se redujo durante siglos. Yo te mantengo y haces lo que yo digo. Y la lucha, precisamente en el siglo XIX, que es el momento crítico. Pero de eso nos hablaron también la profesora Christine Hunfeld acerca del Perú, aunque ella es de la Universidad de California, y de las leyes contradictorias a veces, avanzadas y en retroceso a la siguiente, a lo largo del siglo XIX. Esas leyes liberales que estamos acostumbrados a imaginar, hasta leer, como si fueran unas leyes muy modernas, unas leyes que daban ventaja a todos los ciudadanos. Daban ventaja a los varones, pero no a las mujeres. De eso nos habló Ana Lidia García Peña, de la Universidad del Estado de México. Para nada, las mujeres estaban mucho peor. Por lo menos en el siglo XVIII la Iglesia las protegía. En el siglo XIX ya no.
Ahí el padre, el señor, el dueño de la casa, es el dueño absoluto de lo que pueda suceder. Interesantísima esta situación que nos han planteado las compañeras hablando del siglo XIX. Y no podíamos olvidar a los estudiantes. Para ellos hemos hecho en gran parte estos seminarios. Y para ellos hicimos la sesión de las biografías. Porque en las biografías la profesora Milada Bazant habló de temas teóricos, metodológicos, en relación con lo que puede significar una biografía que resume en sí las características de una época, de unas circunstancias, de un periodo. Pero el profesor Bernard Lavallée, de la Universidad de la Sorbona de París, nos habló de esa historiografía de las mujeres que no había tenido relieve antes de mediados del siglo XX, cuando la nueva historia, la historia de las mentalidades, dio lugar a las mujeres. Les dio lugar en la historia, no como novela, no como romanticismo, no como anécdota, sino como esencia que podía mostrar en el modo de vida doméstico, femenino, en la desigualdad de las mujeres, podía mostrar cómo era esa sociedad. Alguien dijo, ya no recuerdo quién, si conozco las relaciones familiares en un matrimonio, puedo hacerme idea de cuál es esa sociedad, qué tipo de sociedad. Pues como la sociedad cambia, las relaciones también, la posición de las mujeres igualmente. Por esa razón, después de esto buscamos alguna anécdota en la cual pudiéramos equiparar hasta qué punto las anécdotas femeninas aportan algo a la historia, o es la historia la que nos proporciona los datos para hacer la imagen de una mujer. Cuidado, no estoy hablando de la reina, de la emperatriz, de la marquesa. Una mujer que puede ser una ama de casa, una negociante, una trabajadora. Eso es lo que quisimos ver al hablar de biografías. Y ahora les voy a permitir que vean ustedes para que recuerden algunas imágenes de estas sesiones que acabamos de ver. Por favor, cuento con ustedes. Voy a dar la palabra a un profesor invitado muy orgullosamente visitante en esta sesión, el doctor Donato Amado González, de la Universidad Pontificia del Perú. No me acuerdo exactamente cómo se llama tu universidad, perdona, pero que es un experto precisamente en los temas relacionados con el mundo indígena en el siglo XVI, en ese impresionante y muy poco conocido mundo del Perú incaico, en el traspaso de la época prehispánica al dominio de los colonizadores. Donato, tienes la palabra. Muchísimas gracias, doctora Pilar. En primer lugar, muy agradecido por la invitación y poder socializar el proceso histórico cusqueño, peruano, ¿no? Con ustedes y con mucho gusto, ¿no? Entonces, y quisiera también agradecer a todos los presentes aquí por permitirme compartir y por permitirme socializar pues los trabajos de investigación que venimos desarrollando, ¿no? Seguidamente tenemos el Hatunmayo, descendientes de Inca Yupanqui o Pachacuti Inca Yupanqui. Seguidamente tenemos Suxu Ayo, descendientes de Viracocha, y Aucayli Ayo, y sucesivamente los 11 incas gobernantes a la margen derecha del el Valle del Cusco, ¿no? Tenemos todos con la denominación Ayllo y por la línea paterna, porque dice que los hijos varones viven en el Cusco Alto y aquí están todos los Ayllos por la línea paterna y en cambio por la línea materna que conforman el Urin-Cosco están las tierras, están los asientos de las esposas
de los gobernantes incas que se llaman panahuarmis en los documentos. Y en las crónicas, Coya, esposa del Inca. Entonces, empezamos desde de este otro extremo, encontramos Iñaca Panaca, Suxu Panaca, Aucaili Panaca, Bicaquirau Panaca, Chima Raurau Panaca, etc. Entonces, lo que queda claro es que en la parte de Hanan Cosco están los airios y los varones, los hijos varones de los incas gobernantes. En cambio, las hijas mujeres están en Urin Cosco, que con la denominación de Panaca. Entonces, de manera que esto es un caso muy espectacular, que no se trata solamente de analizar al Inca, es decir, al Zapa Inca, sino analizar, estudiar estas dos parcialidades, Hanan Cosco y Urin Cosco, que representan en quechua el término de Yanantin, es decir, esposo y esposa, significa Yanantin. Entonces, el gobierno de los incas, en el gobierno de los incas hay un predominio, hay una fundamentación del término de varón y mujer, no solo varón, sino también la mujer, porque en la parte de abajo, en la parte superior, vamos a encontrar una serie de distintivos que representan a la mujer. Por ejemplo, están las moyas. ¿Qué quiere decir moyas? Jardines. ¿Qué conforman los jardines? Árboles, animales silvestres, aves de todo tipo. Es decir, en el asiento de las mujeres están las moyas y jardines. Un trato que hasta ahora nosotros podemos conceptuar, podemos observar, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Una especie de jardines, cantidad de árboles que a la actualidad lamentablemente han sido taladas y se han convertido en, en asentamientos humanos, ¿no? Gracias por la invitación y mucho gusto de conocer a algunos de los miembros del seminario. Si yo preparara algo después de escuchar a Donato, pues trataría de adecuarlo, porque sí hay una serie de líneas que pueden vincular a Cusco y a Tenochtitlan a pesar de sus diferencias, pero no es eso lo que voy a hacer. Voy a tratar de ofrecer algunos enfoques desde la perspectiva de la historia de la vida cotidiana de México, Tenochtitlan, en víspera de la conquista, de los mexicas. De hecho, lo más común era una combinación en la que había algunos viudos, algunos matrimonios sin hijos, algún huérfano, alguna tía reintegrada a la unidad doméstica paterna al quedar viuda, y cosas así, incluso algunos sirvientes que vivían en la familia, tradición mesoamericana que continuó a lo largo de la época colonial. A reserva de explicarlo más, podría decirse que la inconsistencia demográfica muestra hasta qué punto la familia extensa era una necesidad. Si hubiese tiempo, podemos hablar de las causas de esa inconsistencia demográfica. Así vivían los nahuas, lo mismo en Teotihuacán que en Tula. Claro, tenemos muchos más detalles finos cuando tenemos testimonios documentales para los mexicas, pero a través de otras vías sabemos que así vivían en Teotihuacán, en Tula, en México y en otras ciudades nahuas como Texcoco, por ejemplo. Formaban barrios urbanos compactos que reunían a un conjunto de linajes con antepasados e historias comunes y tenían su propio culto religioso. Y el diseño de esos barrios implicaba la yuxtaposición de los predios familiares. Los barrios se cerraban visualmente sobre sí mismos y algo similar ocurría con los predios. El navegante o quien caminaba por alguna vía principal solo veía embarcaderos, huertas, muros de adobe. La vida familiar, las comidas, las pláticas ocurrían en el patio del predio. Del mismo modo que en las callejuelas y en la plaza del barrio tenían lugar las reuniones de la gente
pláticas de amigos, bromas de las que tenemos algunos testimonios. Este recogimiento no quita para que los barrios se reconocieran a sí mismos como unidades pertenecientes a la ciudad, obligadas a cumplir con una serie de asignaciones tributarias, laborales, militares y religiosas relacionadas con el orden urbano. Es difícil precisar cuáles eran los puntos de tensión existentes entre las comunidades y el orden político. La evidencia histórica es suficiente para asegurar que los barrios actuaban con autonomía en tiempos de crisis y podían incluso abandonar la ciudad. Estamos hablando de una crisis muy severa, una hambruna brutal o una conquista militar. Y pensando en el antecedente de otras ciudades nahuas, los barrios podían, haciendo uso de esa autonomía, llegar a abandonar la ciudad e ir en busca de otro asentamiento. Esa historia ha sido manipulada, utilizada para generar rencores, para crear antagonismos. Y es justamente lo peor que puede suceder en esta época, en que lo que necesitamos son solidaridades. Y en el terreno de la vida cotidiana siempre hemos compartido conocimientos, deseos, prácticas. No hemos tenido ningún problema para conectarnos en el terreno de lo cotidiano. Sobre todo madres e hijos, fueran vendidas o compradas de manera conjunta y además circunstancias o espacios para que las relaciones familiares y sociales entre esclavizados y otros grupos libres se llevaran a cabo, construyendo así vida cotidiana y comunitaria a partir del intercambio y la convivencia. De esto me interesa hablar esta mañana, de cómo a pesar de los obstáculos, la tenacidad, la empatía, la solidaridad, los afectos y ciertas circunstancias sociales y económicas posibilitaron que se vivieran experiencias y se tomaran decisiones como las que al principio del siglo XVII eligieron el español Tomás Rodríguez y la mulata esclavizada Joana Rojas para unir sus vidas. En este caso, a mí me costó un tiempo pensarlo y entenderlo porque el dueño había sido tan cruel. Y me di cuenta que en realidad de no haberle prohibido el conuco, de no haberle fallado en sus responsabilidades, probablemente Dominga hubiese podido recabar el dinero necesario para comprar la libertad, o la carta de libertad de Juan Nicolás. Y al Joseph impedirle, o sea, quitarle todo el apoyo económico que tenía, que era la obligación del dueño del esclavizado, pues Dominga se ve obligada a cubrir esos gastos y no a poder en 14 años reunir los fondos necesarios para poder comprar la carta de libertad de Juan Nicolás. Entonces, estos tres casos para mí quise compartirlos con ustedes en torno a la temática del trabajo para mostrar dos tipos de trabajo. Aquí, las mujeres en la colonia afroamericana eran omnipresentes, sobre todo en los centros urbanos, pero también en los centros, en las zonas rurales. Claro, hay zonas en donde había una presencia indígena, había y sigue habiendo mucho más significativa que la presencia africana, pero en lo que es hoy en día el norte central de Venezuela y inclusive el nororiente de Venezuela, la presencia africana pudo haber llegado a ser mayoría inclusive desde el siglo XVII. Y dentro de ese contexto, las mujeres en los centros urbanos, que eran las lavanderas, las que cargaban agua, las que iban a los mercados, las que eran centrales en el aspecto laboral de la colonia de la provincia de Caracas. Eran estrategas únicas porque desde su llegada trataban de negociar tanto dentro como dentro del sistema esclavista, en los casos en que de pronto no pudiesen reunir el dinero para comprar su carta de libertad, pero buscaban crear estrategias que les permitieran cultivar parte de esa intimidad, parte de ese ser, parte de esa dignidad que el sistema esclavizante trataba de robarles.
Obviamente, como vemos en estos 3 casos, tanto el de Pascuala como el de Gregoria, buscaron a través de fuentes de ingreso laborales reunir dinero para poder comprar su carta de libertad. En el caso de Dominga, ella trató de hacerlo para liberar a su esposo. Eran comerciantes, sabemos que había muchas mujeres libertas que tenían espacios y abrían pequeños hoteles, hostales o inns. Pero aparte de eso, para mí es muy importante en mi trabajo subrayar el trabajo intelectual ideológico. Cuando hablamos de gente y de funcionamiento laboral en el mundo iberoamericano. Para el caso de México me ha resultado esclarecedora y qué bueno la presencia de María Elisa, porque para el caso de México en la historiografía, o para la Nueva España, en la historiografía iberoamericana se ha tomado mucha atención en lo que ha sido la servidumbre y el trabajo personal desde el ámbito de los indígenas. Pero el tema de la servidumbre y el trabajo personal y las estrategias, las formas de modificar las formas de convivencia y la vida cotidiana desde la perspectiva de la presencia afrodescendiente ha sido mucho menos trabajada para el caso de la Nueva España. Para el caso de las regiones sudamericanas, como puede ser Colombia, como puede ser Venezuela, incluso para Perú y Ecuador, el tema de la afrodescendencia ha tenido muchísimo más atención. ¿Por qué? Porque se ha privilegiado la venida de contingentes africanos desde mediados del siglo XVII en sustitución de lo que ha sido esa mano de obra indígena. Esa ha sido un poco la tendencia de la historiografía nuestra. Las relaciones sociales que emanan de un pacto social, donde todos los sujetos son libres, iguales, con derecho a la propiedad, con derecho al intercambio político, y las relaciones familiares, en donde están fuera del contrato social, donde las mujeres quedan subordinadas y obviamente cada hombre, cada varón, se convierte en la autoridad de esas relaciones familiares. Esta es la separación clásica del liberalismo entre lo público y lo privado. A partir de ahí se construye un nuevo pacto patriarcal en el siglo XIX, ¿sí? que restringe mucho a las mujeres y que efectivamente yo considero que un problema sociológico fundamental de todo el siglo es esta noción tan restringida y compleja de la libertad de las mujeres. Ahora, también quiero matizar mi idea, o sea, no creo en valores absolutos. En todos los años que llevo revisando juicios de divorcios, más bien quiero como poner así como las cosas un poco más en su justo valor, ¿no? Yo creo que sí, en el 19 hubo procesos de individuación entre mujeres y hombres muy distintos. Pero en este caso, tampoco la época colonial es tan plana, tan pareja, tan homogénea, como os queremos imaginar. En primer lugar, la época colonial son 300 años. Mejor o peor contados, son 300 años para toda la América hispana o ibérica. Entonces, no es lo mismo en el siglo XVI que va a ser en el XVIII. En el siglo XVI hay una etapa en la Nueva España de alardes, de frivolidades, de aspectos en que se quiere tener una corte muy visual para el público, en la que los paseos se hacen por la calle, en la que las fiestas participa todo el mundo. Y en ese momento hay los que tienen honor y los que no tienen honor. Eso está muy bien definido. Las cosas van a ir cambiando en el siglo XVII y el XVIII, hasta el punto de que en el siglo XVIII tenemos demandas de esclavos, de eso estoy hablando, que demandan porque han hablado mal de ellos, los han acusado de algo que no han cometido y su honor les exige que haya una aclaración. Para la retórica, la realidad está hecha de contrastes, ¿sí? Y esto se acentúa sobre todo en el siglo XVIII, ¿no? El siglo XVIII es un siglo de exaltación del placer, de la vida, ¿no? Tener un buen jardín, tener buena comida, poder disfrutar de los placeres cotidianos, ¿no? Sin excesos, porque recuerden este mundo estoico.
pero quizás es el siglo XVIII donde esos contrastes se hacen más evidentes y donde la Iglesia quiere mostrar con mayor fuerza que la austeridad, la privación, el ayuno, ¿no?, son necesarios para la salvación. Vamos a hablar de un tema que se relaciona con el de hace un mes, porque a fin de cuentas se trata de lo que algún día fueron esclavos y luego fueron libres. ¿Hasta qué punto esa libertad significó una igualdad? ¿Hasta qué punto esa libertad significó no hay barreras? Por supuesto, las había y bastante duras. Entonces, vamos a hablar fundamentalmente de el cambio de calidad unido a la movilidad social, porque la movilidad social se puede dar en gente de cualquier color, de mayorías o de minorías. Pero en esta ocasión se van a referir a este tema fundamentalmente la doctora Dora Dávila Mendoza y el doctor Rodolfo Aguirre Salvador. Si les parece, le doy la palabra primero a Dora, que tiene un planteamiento muy general del tema. Bueno, para hablar de este tema, primeramente hay que hacernos unos planteamientos clave que nos permitan contextualizar la problemática desde la cual estamos hablando. Bueno, en primer lugar, en esta arquitectura del siglo XVIII, de esta segunda mitad, es importante considerar la flexibilidad y el dinamismo que existen en la población y en la vida familiar. Esta flexibilidad está seguida por una pregunta fundamental que hay que hacernos, y es ¿por qué en este momento y de qué flexibilidad estamos hablando? En primer lugar, el planteamiento principal que deseamos mostrar en esta presentación es la elasticidad en los grupos familiares y las dinámicas de movilidad social que podemos identificar en algunos grupos de esclavizados y libertos que convivían en una misma ciudad. La plasticidad se observa en las relaciones de vivencia y cotidianidad que estos grupos mantenían con miembros de una familia principal de la ciudad, que son los Rodríguez de la Madrid. Y en este momento vamos a pasarle la palabra a nuestro compañero Rodolfo Aguirre para que los comentarios sean luego en común para ambos. Rodolfo, por favor, nos acompañas. Sí, muy bien. Muchas gracias a todos. Voy a compartir también una pantalla. Pues yo hoy tengo el gusto de hablarles un poco sobre la vida cotidiana de los estudiantes de la Real Universidad de México en el siglo XVIII. Es un tema que he venido trabajando pues ya en varios años atrás, y surgió este tema de los estudiantes mulatos cuando me acerqué a ver pues quiénes eran los estudiantes que llegaban a esta institución tan importante, sobre todo en el siglo XVIII. Y ahí me pude dar cuenta de varios casos, no son muchos, pero varios casos que quedaron registrados sobre averiguaciones de limpieza de sangre de los estudiantes, ¿no? Y por supuesto, uno de los casos más singulares por todo lo que muestran de la sociedad, por lo menos de la sociedad de la Ciudad de México de esa época, es este del que hoy les voy a hablar, los hermanos Ramírez de Arellano y el peso de la ascendencia mulata. Para entender un poco la importancia de este caso, hay que vincularlo a un proceso de larga duración. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodolfo. Y bueno, lamento que no hayas podido pasar tus imágenes, Sí, pero igual te hemos escuchado. Antes de darle la palabra a Mónica, me voy a permitir yo unas palabras, porque este caso de la familia Ramírez Arellano es muy cercano para mí, ya que en el año 1992, en mi libro de Historia de la Educación de los Indios y de los Criollos, lo mencioné, pero debo confesarles
debería avergonzarme, pero no me avergüenzo, de que no leí las 600 hojas del expediente que Rodolfo ha estudiado una por una. En una lectura cuidadosa, nunca mentirosa, pero mucho más superficial, yo vi plantear el asunto, el problema, tal como muy detalladamente nos lo ha dado Rodolfo, pero llegué a un momento que me pareció que era el final perfecto de la historia, cuando el hermano pequeño le dicen ya puedes entrar a la universidad y él dice pero ya estoy en el ejército. Pero resulta que en el ejército también se pedía pureza de sangre y sin embargo él estaba tranquilamente prosperando en el ejército. Me pareció que era el momento ideal, como me sucede muchas veces con alguna película o con alguna novela, digo aquí corto, ya, hasta aquí he llegado y no paso una página más. Bueno, eso me pasó y no completé la historia, que no es tan amable, sino que es bastante sórdida, según tú la has revisado hasta la última página. Tengo que reiterar la satisfacción que supone contar con este espacio de discusión, de diálogo interactivo, y que nos permite justamente establecer algunas comparaciones, discutir, reflexionar y observar matices como los que estaba mencionando Pilar Gonzalvo, y también similitudes, contrastes entre los distintos espacios iberoamericanos. Yo quisiera resaltar la importancia de este sector social como constituyó el elemento afroafricano y su descendencia como sujetos activos en el proceso histórico, independientemente de si su presencia tuvo un mayor o menor peso demográfico en las distintas sociedades, según las regiones, según las épocas, y fundamentalmente debido a las diferentes modalidades y necesidades de la mano de obra. Desde la experiencia de investigación, encontramos el elemento africano y su descendencia en espacios urbanos y rurales de Iberoamérica, en talleres, en obrajes, en minas, haciendas, en ámbitos domésticos, en plazas, mercados, boticas, iglesias, hospitales, huertas, monasterios, conventos, cárceles, milicias, fortines, hasta en la universidad, como es el caso que nos presenta Rodolfo y que luego completaba Pilar. Es decir, hombres, mujeres, niños, ancianos de ascendencia africana estaban presentes en mayor o menor cuantía en nuestras sociedades históricas iberoamericanas. Estamos refiriéndonos, conviene recordar, a individuos categorizados como negros, mulatos, pardos, de color quebrado, según lo que creí entender en la exposición de Dora, entre otras denominaciones. Estos individuos, según la documentación consultada, eran consideradas en el escalón más bajo de la categorización social iberoamericana colonial, y eran denominados, en no pocos casos, en los distintos documentos consultados, como pertenecientes a una mala raza, de linaje vil, de nacimiento infamante, de origen servil, y en general como gente de servicio. Entonces, no puede asombrarnos que referirnos al ascenso social desde la situación de esclavitud, como es el tema que nos ocupa en esta presentación de hoy, resulta complejo y desafiante. Sobre todo porque la limpieza de sangre era un requisito fundamental, pero variable, como veíamos según lo que mencionaban los compañeros. Voy a compartir una presentación para tener con ustedes pues, una serie de cuestiones que tratan precisamente sobre la abundancia y la riqueza, pero como recursos retóricos del orgullo patrio en la Nueva España. Las rosas y la Virgen
están muy relacionadas con ese campo semántico, ¿no? De fertilidad material, que al mismo tiempo es fertilidad espiritual, ¿no? Porque la Virgen de Guadalupe se convierte como en una especie de la Virgen apocalíptica, pero que anuncia un reino milenario, y no un reino milenario crístico, como el del Apocalipsis original, sino un reino milenario mariano, ¿no? Hay una serie de alegorías que rayan incluso en la heterodoxia. La riqueza del cielo se manifiesta también en esta cena de la Sagrada Familia, este desayuno de la Sagrada Familia, como parte del el tema de los contrastes, ¿no? La pobreza frente a la riqueza, ¿sí? Y también la abundancia, ¿no? Frente a la austeridad. Generalmente en los banquetes se dan estos temas, ¿no? Aquí tiene una representación de un banquete, obviamente del siglo XVII, pero que representa el banquete que le dio Moctezuma a Cortés, vean, con platos, ¿no? Esta mesa no es una mesa indígena, ¿no? Los indígenas no tenían este tipo de objetos, ¿no? Pero es la muestra de cómo ve el siglo XVIII la abundancia del México prehispánico, ¿no? Que también está muy relacionada con esta idea de que el territorio es rico desde los emperadores mexicas, ¿no? Y esta ostentación se ve también, digamos, en la vida cotidiana, en los esclavos que se visten con lujo, ¿no? Se dice que las mujeres ricas salen a la calle cargadas con sus palanquines y le ponen a sus esclavos todas las perlas que no se pueden poner ellas encima. Y el contrario, ¿no? El opuesto, vanitas, ¿no? Es la ostentación, la riqueza, la abundancia, es vanidad, ¿no? Aquí tienen un cuadro de María Magdalena penitente, la María Magdalena arrepentida, todos los símbolos de vanitas, ¿no? El collar de perlas desgajándose, el perfume derramándose, ¿no? Las joyas cayendo, el retrato del galán, ¿no? Ahí es también en una referencia, digamos, a que todo esto no vale para nada si se trata de la salvación eterna, ¿no? El día de la salvación eterna está presente, ¿no? Igual que esta contradicción, ¿no? De una sociedad rica y próspera, pero donde las rebeliones indígenas son constantes, sobre todo en el norte y en el sureste, donde las comunidades están sujetas a la explotación de las minas, ¿no? Y tienen una representación de la rebelión de Nuevo México en 1680, ¿no? Donde murieron 26 franciscanos y varios colonos, ¿no? Y que obligó a los habitantes de esta región a huir hacia el otro lado del río Bravo. Entonces, estas rebeliones, que siempre se piensan azuzadas por el demonio, ¿no? Serían el otro tema de digamos, la otra cara de la abundancia, ¿no? La escasez, la miseria y, por supuesto, la violencia generada por las rebeliones, que incluso llegan a herir a la Virgen. Esta imagen se llama la Virgen de la Macana, porque le dieron un golpe de macana y trae su símbolo del martirio, digamos. Fue traída a México y es venerada en el convento de San Francisco. Y las epidemias, ¿no? Las epidemias también son el otro gran tema de esta antiutopía, ¿no? Que es el tema de, a pesar de que ese es un paraíso, está sujeto al terrible castigo divino, ¿no? Porque a pesar de ser un paraíso, la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, las ciudades que han sido azotadas, asoladas por la epidemia, son ciudades pecadoras, ¿no? Y Dios está mandándoles el castigo que merecen, ¿no? Pero manda el castigo y al mismo tiempo manda el remedio. Y el remedio es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque la Virgen de Guadalupe restaura con su presencia la utopía que ha sido desestructurada por la epidemia, ¿no? Y en este libro de Cayetano Cabrera Quintero, El escudo de armas de México, pues se muestra precisamente todo esto, ¿no? Que es la ciudad, sobre todo los barrios indígenas, asolados por la epidemia, la aristocracia pidiéndole a la Virgen, ¿no? Los intermediarios
entre el pueblo y la Virgen son los aristócratas, y el autor aquí, que es un autor mulato, ¿no? Cayetano Cabrera Quintero es un presbítero mulato, escribiendo la narración, digamos, de los sucesos. En primer lugar, Ahora sí. pedir disculpas porque después de esa presentación y ese PowerPoint tan hermoso del profesor Antonio Rubial, pues yo no les tengo preparado un PowerPoint. Pensaba más recurrir al poder de la palabra para explicar algo que, como dice Pilar, está emparentado con lo que ha hablado el profesor Rubial, pero vinculado es con el consumo de frutas. Una de las cosas que a mí siempre me llamó mucho la atención es que en los asentamientos tempranos de la tierra firme, es decir, digamos, de Panamá hacia Santa Marta, entre Panamá y Colombia actualmente diríamos, una de las cosas que más sucedía es que en los inicios del siglo XVI había unas hambrunas permanentes, por lo menos hasta 1510, hasta 1520. Y la pregunta que siempre me hacía yo es, bueno, pero esta gente cómo se muere de hambre si están en el trópico, están cerca del mar, con ríos llenos de peces, animales silvestres y, sobre todo más importante para los fines de esta ponencia, con montones de frutas por todas partes. Hay que tratar de establecer qué se puede comer, cuándo se puede comer y quién lo puede comer. Como símbolo primero de ese peligro de los alimentos, hay que tener en cuenta que en América hay zonas que para los españoles son insalubres, por ejemplo, Nombre de Dios o Zaragoza, en el Nuevo Reino de Granada, por el Temple. Pero hay otras zonas que son saludables, pero que la gente se enferma es por la forma como come las frutas. Si, por ejemplo, en Huehuetlán, Tlaxcala, Obispado de Tlaxcala, un lugar sano, pero la gente se enferma porque está comiendo frutas local. Fray Diego de Ocaña dice que en el Cusco, el tabardillo, a finales del siglo XVI se presenta, es porque la gente está comiendo frutas a lo largo de todo el año y que son muy, muy baratas. Thomas Gage nos contaba que en Veracruz el padre Calvo estaba muy preocupado porque sabía que si se quedaban más tiempo en Veracruz, los frailes chapetones se iban a enfermar por la cantidad de frutas que estaban comiendo. Bueno, y también por el agua, pero hacía mucho énfasis en las frutas porque iban en contra de su naturaleza. Fray Reginaldo de Lizárraga decía que en Lima había tantas calenturas que era porque la gente se pasaba comiendo sin criterio, sin contenerse, una abundancia de frutas. Nos vamos al mar. Ese lugar que a veces nos parece tan atractivo y tan divertido, pero que hace siglos podía ser tremendamente amenazador. Y de eso nos va a empezar a hablar la doctora Leticia Mayer Celis, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Leticia, por favor, platícanos de ese naufragio en Japón en el siglo XVII. Sí, buenos días a todos. Bueno, antes que nada quiero hacer una aclaración. Voy a presentar una serie de imágenes que son más bien ilustrativas. El naufragio tuvo lugar en la zona de Chiba. Ahorita se las muestro. La zona de Chiba es esta. Ay, Dios. La zona de Chiba está aquí. Y la ciudad que ahora conocemos como Tokio está acá, o sea, en realidad el naufragio es muy cerca. Entonces el naufragio tuvo lugar en la zona de Chiba, muy cerca de la actual urbe de Tokio, que en aquella época se le conocía como la ciudad de Edo, aunque en los documentos la llaman Yendo o Yedo. Los habitantes de aquel poblado avisaron a su señor de la llegada de los náufragos. Fue el tono o señor de aquella tierra quien arribó con más de 300 hombres con insignias diferentes que representaban su lugar en la sociedad. Desde luego ya sabían que entre los náufragos se encontraba el exgobernador de Filipinas, que sin lugar a dudas era la autoridad española
más importante que había pisado Japón en aquella época. La serie de pasos rituales y honoríficos que se dieron para que el señor de aquellas tierras se presentara ante Rodrigo de Vivero son muy significativas de la jerarquía que se respetaba en Japón. En un primer momento, el mandatario envió a un sirviente con más de 30 personas para avisar a de Vivero que llegaría a visitarlo. El exgobernador respondió que le daba un gran gusto su visita. Al poco tiempo llegó otro servidor con más acompañantes y aparentemente era un hombre con más autoridad. Finalmente, don Rodrigo llegó a la famosa y hermosísima ciudad de Kioto, que en aquella época se conocía como Meako. Don Rodrigo supo de la existencia del verdadero y simbólico emperador de Japón y nos da da una buena descripción de él. El emperador hasta el siglo XIX vivió siempre en Kioto, pero siempre encerrado en su palacio. Don Rodrigo, como les decía, tuvo una visión exacta de lo que era el emperador y el poco poder político con el que contaba. Y aunque se dio cuenta de que era el centro simbólico del ritual, no percibió la importancia real del emperador dentro de la sofisticada jerarquía japonesa. En realidad no importaba que no tuviera poder político, en el sentido de tener ejércitos y dinero. Dentro de la compleja jerarquía, era el personaje más significativo del Japón. Vamos a pasar ahora con más vicisitudes en ese mismo mar, en ese océano Pacífico. Nos va a hablar Guadalupe Pinzón. Por favor, tienes la palabra. Guadalupe Pinzón es profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México. La ruta transpacífica, como decía, sobre todo el regreso de la Nueva España, era más bien la ida hacia la Nueva España, se fue convirtiendo en la ruta más larga, obviamente en la más complicada, y la que generaba también muchas complicaciones en torno a la vida a bordo. Había muchas mortandades y sin embargo era una de las rutas más ricas y que generaba mayores ganancias. Habría que recordar que esta ruta surge tras la búsqueda que hubo hacia un camino por el poniente, hacia las Islas de la Especiería por parte de Castilla, que van a derivar justo en el viaje de Magallanes y que posteriormente también Magallanes Elcano y posteriormente Loaiza Elcano, van a intentar conectar a la metrópoli con esas islas y sin embargo esto va a ser muy complicado y por eso las costas de la Nueva España van a ser una opción para organizar estas navegaciones. Como ya dijo Leticia, en realidad esta comunicación se va a establecer desde 1565 cuando se descubre la ruta de Urdaneta, que va a permitir entonces el regreso a la Nueva España. A partir entonces de que se descubre este regreso a la Nueva España, que lo que vamos a ver es que tuvo que justamente subir hacia la altura de Japón para poder alcanzar la corriente que permitiera dirigirse hacia las costas americanas y posteriormente costear hasta el sur. Eso es lo que va a permitir entonces establecer las conexiones. En un primer momento entonces la conexión hacia las costas asiáticas se hace desde la Nueva España. Sin embargo, rápidamente con los primeros asentamientos, el primer asentamiento que va a ser en Cebú y posteriormente en Luzón, que se va a dar en aquellas islas, vamos a encontrar que rápidamente allá también se construyen embarcaciones y estas son las que se van a lanzar a Acapulco para conseguir el situado o el financiamiento para, digamos que para el sostén administrativo del asentamiento filipino y también para aprovechar la licencia comercial que se les había otorgado, llevando géneros asiáticos, sobre todo chinos en un primer momento, para vender en la Nueva España. Esto lo digo porque es muy importante entender que el Galeón de Manila es una ruta que inicia en Filipinas, que la escala se hace en Nueva España y se regresa a Filipinas y no al revés, ¿no? O sea, la ida es hacia Nueva España y Nueva España es el punto de escala nada más, ¿no? Estas navegaciones van a iniciar más bien ya partiendo de Manila desde la década de los 70 del siglo 16, y hay que recordar que el galeón por sí mismo se va a mantener hasta 1815. Y a ver ahora si Flor nos saca un poquito a flote, aunque creo que no era mucho menos peligrosa la ruta de las que nos va a hablar la doctora Flor Trejo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, especialmente de la subdirección de exploraciones subacuáticas.
Así que ella quizá nos va a llevar hasta el fondo de los mares. Me temo que no les voy a contar tampoco buenas historias. Esta vez vamos a hablar en el Golfo de México, pero siempre que uno, incluso en época actual, se sube a un barco o que uno va a atravesar el mar, nunca está seguro del todo, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen, pues es una imagen terrorífica donde un barco está luchando contra el mal tiempo, el barco y su tripulación, por tratar de mantenerse a flote. Y bueno, yo quiero agradecer al Seminario Iberoamericano de Historia de la Vida Cotidiana la oportunidad para compartir la tragedia, la historia del último viaje del navío Nuestra Señora del Juncal, que naufragó en 1631. Les comento que, bueno, soy historiadora marítima, llevo bastantes años trabajando este naufragio y siempre trabajo en arqueología subacuática. Siempre que comento eso me preguntan, pues, ¿cuál es la relevancia de estudiar naufragios, además de tratar de encontrar los restos y, por supuesto, los tesoros, ¿no? Entonces, no les voy a contestar ahora de la importancia de estos temas y me gustaría después, en una sesión de comentarios y de intercambio, pues ver si entre todos podemos ver a partir de la historia de este accidente, pues justamente cuál es la relevancia de entender los momentos críticos en que los hombres se enfrentan a los peligros del mar. Pero el Juncal seguía negado y con problemas de navegación. El resto del convoy se había empezado a dispersar con la tormenta y parece ser que todos estaban tratando de maniobrar para regresar hacia la costa y encallar en algún punto o llegar a algún puerto seguro. El relato más puntual de lo que va sucediendo en el trayecto lo sabemos por los sobrevivientes del Juncal, si no podría darles tantos detalles de esta travesía. Bueno, pues ya estando en una situación crítica, el almirante Andrés de Aristizábal, a bordo del Juncal, es decir, el que tiene el mayor cargo en el barco, decide cortar el mástil mayor, que el mástil mayor es es el que está en medio, y al cortar el mástil mayor, con eso sube la gravedad del barco, porque el mástil mayor tendría alrededor de 30 metros de largo y pesaba bastantes toneladas. Ahora, imaginemos lo que significa cortar un árbol de ese tamaño en medio de una tormenta y que la misma maniobra no dañe más el barco de lo que ya estaba dañado, ¿no? Entonces, este tipo de operación pues nos muestra que eran grandes marineros los que van a bordo, los que están haciendo todas las maniobras posibles para salvar el barco, y cuando uno lo compara con los tratados de navegación, pues prácticamente van siguiendo el manual, ¿no? De qué hacer en caso de enfrentarse con un mal tiempo. Y con poquito tiempo, porque nos lo han robado y les perdonamos el robo. Matilde Souto, por favor, la doctora Matilde Souto del Instituto Mora va a hacer un muy breve comentario. Anticipo que he recibido los chats muy elogiosos, muy entusiastas, con felicitaciones, y no sé si habrá tiempo de seguir contestando preguntas. Matilde, tú tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradezco el que me hayan invitado como comentarista en esta sesión del seminario. Una sesión que sin duda ha sido verdaderamente apasionante. Creo que el mar siempre causa una fascinación enorme y hoy no ha sido la excepción, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de conocer 3 situaciones en el mar. Una, un desastre marítimo, el naufragio de la expedición de Vivero, que al final tuvo consecuencias muy afortunadas, ¿no? Fue un naufragio, un desastre, que sin embargo sentó las bases de lo que puede ser considerado, digamos, uno de los primeros ejemplos de cómo llegaron a forjarse las relaciones globales en el mundo. El naufragio de Vivero permitió que llegara, digamos, la primera embajada, por así decirlo, de japoneses a Nueva España,
y permitió que dos culturas tan distintas como la cultura española, novohispana, filipina, entrara en contacto con esa cultura japonesa tan absolutamente fascinante como nos la ha retratado Leticia, ¿no? Son personas que luego, a lo largo del siglo, es decir, estas familias van a tener singular importancia también en la vida política, pero que al momento de producirse los hechos, todavía no habían alcanzado un gran relieve. De la misma manera ocurre con Francisco Vázquez Maceda, un joven español europeo de reciente inserción en la sociedad. Les adelanto el final de la historia, de ambas historias. Cuento el final, pero no para desilusionarlos, sino para que justamente sean el punto de partida de la reflexión. Las sentencias fueron favorables a ambas jóvenes. En ambos casos, la justicia eclesiástica dio por bien probada la promesa de matrimonio. Se dio por comprobada también la paternidad de los frutos de esa unión carnal. Y se estipularon dotes compensatorias como reparación del honor dañado de ambas jovencitas y del daño también que involucraba a las familias y parientes en su conjunto. Y a propósito de la vida cotidiana, me quiero referir particularmente a un aspecto que creo que puede ser, no digo original, porque eso ya sería temerario decirlo, pero sí interesante, y es el tema de cómo vive la cotidianidad una enferma. Comillas, una enferma, cierre comillas. Una persona que está siempre llena de malestares, ya veremos por qué. No enfermedades físicas necesariamente, del cuerpo en el sentido de dolores físicos, sino que también psíquicos, digámoslo así, malestares psíquicos. Entonces, aquí lo que interesa es analizar la correspondencia en sí misma, en su significado para la vida privada y cotidiana de esta mujer que se llama Carmen Arriagada, que se llamaba Carmen Arriagada. Y reconstruir a través de ella, entonces, sus días, sus horas, sus rutinas, el transcurrir cotidiano de su existencia. Eso es lo material, pero a partir de eso, que es lo que me propongo hacer, identificar, digámoslo así, algunas de sus principales preocupaciones. Lo único que logró la comisión formada en 1891 en el Perú fue que para 1897, 16 años más tarde, subsistieran dos formas de matrimonio reconocidas por la ley: la canónica para quienes profesaran la religión del Estado y la civil para los no católicos. Todo movimiento en contra fue declarado impío por la oposición clerical y aún muy tímidamente, en 1928, o sea, estamos hablando comienzos del siglo XX, se postulaba que el matrimonio civil obligatorio era la solución aconsejada por la ciencia, no pudiéndosele considerar el resultado de las euforias liberales de mediados de siglo, sino una idea que ha ido madurando e incorporándose a la conciencia jurídica humana. Eso fue lo que se dijo textualmente. Fue una obligatoriedad decretada en 1930, pero imagínense, no totalmente implementada hasta 1987. Estamos hablando de hace unos 40 años atrás. Ahora yo quiero referirme brevemente a la otra cara de la medalla, la realidad y legalidad, eso que mencionaba anteriormente, del divorcio, la nulidad y los litigios matrimoniales, que creo que tienen mucho que ver y reflejan muy bien eso que quisiéramos llamar el amor del hogar. En el meollo de esta cara de la medalla está la familia, la así llamada citadela intermedia de Edward Shorter, un historiador inglés, donde en la historiografía presente se han desatado contenidos de varias tradiciones y culturas a través de las que es posible describir y analizar
la niñez, la juventud, la vejez, los roles familiares, las configuraciones familiares, los ciclos familiares, los conflictos familiares. Una perspectiva que dio voz, sin duda, a los libros parroquiales y los registros civiles. El resultado, perdón, el resultado han sido manantiales de información sobre fecundidad, tasas matrimoniales, edad matrimonial, número de matrimonios por persona y sexo, mortalidad, nacimientos prematrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Un problema fundamental del liberalismo decimonónico y tiene que ver con el problema de la libertad de las esposas. O sea, fue un problema que estuvo rondando todo el tiempo la normatividad de las prácticas, las ideas, ¿no? Yo considero que el liberalismo fue una postura, una teoría, un planteamiento ambivalente, donde hubo constantemente oposiciones binarias. Y lo que quiero yo explicar a lo largo de mi charla es eso, ¿no? Cómo en torno a la libertad de las esposas se fueron elaborando distintas oposiciones binarias. Para empezar, quisiera compartir rápidamente una pequeña cita que, bueno, para los que no son expertos en el tema, nos deja ver cómo está siempre en el ambiente cultural la idea de la libertad de las esposas. Entonces, bueno, quiero compartir la cita, ¿sí se ve la imagen? Sí, Bueno, sí. La cita. Ok, aquí tenemos, es un divorcio en la Ciudad de México. El esposo ofendido en 1809 dice: se ha comprobado por testigos que Apolonia, mi mujer, anda sola y acompañada por las calles de la ciudad, de la iglesia y de la Alameda durante el día y la noche, de que resulta probado en el mejor modo su libertinaje, cuando las mujeres casadas y de honor con maridos de igual calidad, litigando divorcio y estando depositadas, no deben manejarse con igual libertad, a menos que doña Apolonia se exponga a muchos riesgos, entre ellos que el público juzgue mal de sus operaciones, incompatible con la buena crianza y ejemplo que debe dar a nuestras hijas. Entiendo el siglo XIX como un siglo largo en el sentido de que muchos de sus aspectos desbordan los límites cronológicos de la centuria, tanto hacia atrás, o sea, por los principios de la filosofía ilustrada, que lo van a inundar a lo largo de toda su extensión, como en muchas de sus características que también se van a prolongar a lo largo del siglo XX. Nos referimos en primer lugar entonces al contexto europeo y hablamos de un siglo, como decía, largo, tomando el concepto de Brodel, de larga duración, y el concepto también de tiempo flexible de Jacques Le Goff. Es una época en la Europa occidental de innumerables innovaciones, de emergencia de tecnologías médicas, de estudios científicos filosóficos con base en el positivismo darwiniano, de concepciones eugénicas e higienismo en el mundo occidental. Son tiempos de aceleración creciente del proceso de industrialización en el Reino Unido. Me refiero particularmente al Reino Unido porque Argentina va a tener vinculaciones muy particulares con este país, con Inglaterra, a lo largo de la segunda mitad y fundamentalmente el último tercio del siglo XIX. También hubo intelectuales que la defendieron, pero no fueron los mayoritarios. Entonces, ahora bien, para terminar, ya señalo que este es el periodo, la reflexión final. Hemos visto en esta presentación es que en este periodo de estabilidad económica y de conformación de las bases del Estado moderno está perfilándose este proyecto, ¿no? Este proyecto educativo a través de estos reglamentos, esta diferenciación de roles claros y este proyecto que se trunca con la Guerra del Pacífico, nuevamente resurge con esta noción de regeneración moral y en la cual las mujeres ilustradas también participan. Pero en estas de participación de las mujeres que nos hemos referido, que levantan claro cambios de roles, lo que hemos encontrado es que si ellas bien fueron vanguardistas para su momento, levantan la educación, el cambio de roles, estas mujeres que subvierten el espacio de la domesticidad a través de escribir, de intervenir, señalar estos nuevos contenidos para las mujeres, creo yo que con los horizontes de su época, esta limitación que tienen es que aun cuando
sobre todo en el caso de Mercedes y también Clorinda, que accedían a las sufragistas, a lo que estaba desarrollándose en Europa, ellas se distancian, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que un factor muy importante en el Perú es la fuerte presencia de la Iglesia Católica, como hemos visto, no se ponen anticlericales en su posición. En un inconcebible orgasmo de furor erótico, mi esposo se ha empeñado en hacer transparente los muros de su alcoba y ha puesto el lujo de satisfacción en revelar al mundo lo que por espacios de años me empeñé yo en ocultar. Entonces aquí vemos cómo está dándole el fundamento según lo marca el Código Civil. Tiene que ser público y escandaloso el adulterio del esposo para que sea un argumento judicial. Ajá. Y además es muy interesante porque ella hace público que en el gobierno de Manuel González, él presentó como primera dama a otra mujer, a Juana Orr, que fue una antigua actriz y que era la amante del primer magistrado. O sea, la presentó como la primera dama a la que no era la esposa. Y Laura pone en evidencia ese escándalo que hizo Manuel González. Entonces, bueno, ya convertida en una mujer con arrojo, realizó Laura 2 procesos básicos de individuación. Aprendió a abastecerse con sus propios ingresos y los de la familia, y supo moverse libremente dentro y fuera del país. Primero abrió una casa de modas, luego arrendó sus propiedades, administró libremente sus negocios, vivió en distintas fincas, en Peralvillo, en Tacubaya, en Cuernavaca, se pudo mover económica y espacialmente, ¿no? Eso le dio libertad a ella. Cuando Manuel llega a la presidencia del país, ella lo que hace es que abandona el campo de batalla y se va fuera de México. Se va primero a los Estados Unidos, donde supuestamente fue a estudiar homeopatía o medicina, luego se va a viajar por Canadá, y así se mantuvo hasta que termina el gobierno de Manuel. Ella regresa a México. También vale señalar que Manuel promueve una reforma al Código Civil para introducir la libertad de heredar a los hijos que tuvo con Laura, con su amante, y no solamente con Laura. Finalmente, Laura Mantecón supo el momento exacto de regresar, que fue en 1885, cuando ya había concluido el periodo presidencial de Manuel. Porfirio Díaz comenzaba a marginarlo, y en la peor crisis política de su vida es cuando ella promueve el juicio de divorcio. En una constante construcción positiva de su persona, Laura rechaza la idea de que el domicilio conyugal fuera solo el lugar en donde reside el hombre. Al contrario, presenta muchos argumentos para justificar que el domicilio conyugal es donde vive la mujer legítima, sostén moral de la familia y del hogar, educadora de los hijos, y en torno a ella gira la vida familiar. Aseguraba que la casa conyugal no podía ser la de su marido, pues como él tenía muchas casas, no se podía saber cuál era realmente su casa. Esta inusitada idea de definir la casa conyugal a partir del lugar donde reside la mujer fue rechazada por el abogado de González, quien le decía poética y tierna idea. Entonces, bueno, se dice que si es así, si es cierto ese argumento que maneja Laura, dice su abogado, sería sostenible que el domicilio conyugal del señor don Manuel González, presidente de la República de México, estuviera en un hotel a las orillas del Niágara cuando allá estaba de paseo la demandante. Se dice esto como para descalificar a la propia Laura. Incluso Laura tuvo tal arrojo que confronta al intocable de la época, o sea, confronta a Porfirio Díaz. Y cuando Porfirio Díaz se niega a ir a testificar al juicio, Laura le manda una carta. Le manda una carta y le dice al Porfirio, al presidente: lazos indisolubles atan a usted con Manuel, pero nunca quedará justificado que consagre usted al servicio de aquella liga y en contra de una débil mujer todo el poder y la dignidad del primer magistrado de la nación. Para tranquilidad mía y en decoro de usted mismo, espero que en respuesta me diga a qué debo atenerme, pues ya sabe que me gustan las situaciones francas. Su comadre, Laura Mantecón. Entonces, bueno, pues es una mujer que tuvo el arrojo también, ¿no? Finalmente de confrontar al intocable de aquella época. Finalmente, el fallo de los jueces de primera, segunda y tercera instancia y el recurso de casación fue rechazar el divorcio, pero injustamente declaran que Laura perdió todos los derechos de esposa legítima desde el día en que justificadamente ella abandonó el domicilio conyugal.
La sentencia es injusta porque mantiene el matrimonio, pero cesa la sociedad conyugal. Además, no se establece la separación del capital social, sino que se desecha la acción del adulterio de González, que supuestamente siempre se movió con discreción y secreto íntimo, según lo vimos en el código, y se impuso la excepción de que Laura quedara atada a la sociedad conyugal, pero sin sus derechos como esposa. En relación a la prostitución, ¿qué decían los endocrinólogos criminales? La escuela italiana de endocrinología criminal fue muy importante en la época. Hay que mencionar las figuras del psiquiatra Enrico Morselli, que fue el prologuista de este libro, y de Giuseppe Bidoni, que fue su autor. Estas personas, estos científicos, sostenían que en las prostitutas existía una inclinación natural dada por la biología a satisfacer sexualmente al hombre. Y como el hombre estaba imposibilitado de contener sus instintos sexuales, eran necesarias. Se transformaban las prostitutas en la custodia de las instituciones más valoradas en la sociedad, como era el matrimonio, la maternidad, los derechos de sucesión. Y describían a partir de sus estudios clínicos, porque las recibían como pacientes y demás, y las estudiaban, les medían el tamaño de la cabeza, les medían la estatura. Ellos decían que la prostituta en general era más baja que las mujeres normales o buenas, eran tendencia un poquito a ser más gorditas, y que padecían algunas anomalías morfológicas y funcionales. Y no negaban que también pudiesen existir causas externas para explicar la prostitución. Me ha significado muchos años de trabajo. La primera mujer a la izquierda es Laura Méndez de Cuencas. Los tres personajes son del siglo XIX, y ciertamente mi participación en el seminario de la doctora Gonzalvo me sirvió muchísimo para construir la vida cotidiana de la historia del siglo XIX, la historia social, la historia cultural, la historia sobre todo de las emociones y de los sentimientos. Esta es la parte que seduce más al biógrafo, porque significa que estamos tratando con gente viva. Absurdamente los historiadores, bueno, siempre tenemos la sensación de trabajar, por supuesto, con sujetos del pasado, pero no nos da la sensación de trabajar con gente viva. Los historiadores de mi generación, la biografía era algo absolutamente prohibido. Era un sector al que los historiadores no se debían acercar. Inclusive un profesor muy conocido, Marc Ferraud, y merecidamente muy conocido, calificó un día la biografía de la minusválida de la historiografía. Entonces, ¿de dónde procedía ese rechazo? Ese rechazo tenía dos razones. La primera era que, bueno, no sé en qué orden dar las razones, 1 y 2 o 2 y 1, en fin. Digamos, la primera razón fue que en Francia los grandes biógrafos del siglo XX, tanto en la primera como en la segunda mitad del siglo, eran literatos. Citaré, creo que a los dos más importantes, André Maurois y Henri Troyat, que eran novelistas, tienen una gran fama y merecida ese respeto, pero también son los grandes biógrafos de Francia. Por ejemplo, en el caso de Henri Troyat, que es miembro de la Academia Francesa y todo, él tenía un ritmo de producción muy conocido durante más de 30 años, por no decir 40, una novela, una biografía. Sus biografías, casi todas sobre el mundo ruso, porque él había nacido en Moscú y era de origen ruso y armenio. Bien, entonces la biografía pertenecía al mundo de la literatura
y la relación del que escribía, el biógrafo, con su biografiado, con su época, eran las relaciones, supuestamente, de la novela. Es su hija, la reconoce como tal. Lo que nunca supimos, lo que nunca supieron, supongo, es quién era la madre de esa niña. Llama la atención, porque hijos sin padre había muchos, muchísimos, pero hijas sin madre es mucho más difícil, en aquella época y en cualquiera. Pues este fue el caso de María Josefa Mijares. Ya tenemos entonces una persona a la cual puedo agarrarme para decirles que tengo una biografía, porque de María Josefa conozco a su tío, conozco a su padre y hasta a sus abuelos. Entonces, ¿qué hizo María Josefa? Una niña de 5 años, sin madre, y en una familia pues un tanto desordenada, porque mueren los padres, el padre de Juan José Antonio, y él se casa, por primera vez, se casa con una señora a la cual no le importa nada de la hija de su marido. ¿Se han dado cuenta de que faltan muchos temas? De eso es de lo que quiero que me hablen ustedes precisamente. ¿De qué temas les gustaría que hablásemos? Porque a lo largo de estos meses hemos pensado en cuántas cosas queríamos decirles, pero había que elegir, había que buscar dentro de nuestro círculo de amigos. Por ejemplo, nos interesó pensar en el siglo XIX como algo que ha estado un poco menos trabajado, no muy poco. Y los buenos vecinos. Estoy pensando en los países que al lograr su independencia ya no son una comunidad padeciendo la bota del opresor, no. Ahora son independientes, amigos o no tan amigos. Es difícil aprender a convivir entre hermanos, ¿verdad? Esa experiencia la tenemos casi todos. Esa fue la convivencia que tocó. Sería uno de los temas. ¿Y qué les parece? Un tema que a mí se me hace inagotable. La historia en la novela, la historia en el cine, la historia en las series. ¿Qué nos dicen? ¿Cómo enriquecen nuestro conocimiento del pasado? ¿Cuál es la serie que salvaríamos y cuál es la que preferimos olvidar? Un tema que también me interesa. Los escritores, escritores representativos. Hay países en los cuales cuando mencionamos el nombre, no les digo el nombre, Rubén Darío, ¿en quién están pensando? Por ejemplo, otros escritores quizá menos famosos que Rubén Darío, igualmente son representativos. Podría hablar de Andrés Bello, podría hablar de Gabriel García Márquez. Hay tantos, y en su obra puede decirnos algo de la historia. Nos está hablando, como siempre sucede, de la historia el día en que él la está viviendo o del pasado. Porque es inevitable que el historiador, como el novelista, cuando habla del pasado, está hablando de su presente. Alguien ha dicho que los historiadores solamente hacemos historia contemporánea vestidos con traje de época. Pues sí, algo parecido es lo que viene sucediendo. Y los movimientos estudiantiles del siglo XX, podríamos hablar mucho de eso también. Los viajeros, exploradores, misioneros. Por favor, estoy esperando a que me den ustedes temas. Se lo he pedido anteriormente también. Y no solo esto. ¿Saben lo mejor? Con sus iniciativas vamos a preparar algo para el año próximo. ¿Qué les gustaría? ¿Artículos escritos? ¿Libros colectivos? ¿Podcasts para escucharlos? ¿Nuevos seminarios? ¿Conferencias? Estamos dispuestos y muy deseosos, porque lo que tengo que hacer ahora nada más es dar las gracias a ustedes porque nos han acompañado y a los compañeros que lo han hecho posible, a nuestros muy queridos amigos, como Walter, como Jessica, como Héctor, Francisco, Carmina en primer lugar. A todos les doy las gracias y ya saben que yo nunca digo adiós, solamente digo hasta luego. Tengan un feliz final de año y espero volverlos a ver con el mismo entusiasmo. Gracias por la compañía. Gracias por estar conmigo.